Estamos enlazados con el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, quien ha sido activista político, periodista, quien en el país ha ejercido funciones de asambleísta. A partir de estos días ya su precandidatura a la presidencia de la República ha sido lanzada y de lo que sabemos va en firme, pero será el candidato que nos confirme aquello de la candidatura presidencial. Buenos días. ¿Es usted candidato a la presidencia de la República? Oficialmente le podemos contar al sur del Ecuador que aquello es así. Buen día. Bueno, que sea Loja la primera en recibir esta formalidad cumplida hace pocas horas en el marco de una asamblea de la democrática de las primarias del movimiento Construye y Gente Buena, donde se proclamó mi candidatura por unanimidad a la presidencia de la República. Así es que en este plano formal también debo anunciar a Loja y al país y confirmar mi candidatura a la presidencia de la República. El nombre de mi binomio, que será una mujer joven de la costa ecuatoriana, lo anunciaremos en los próximos días. En las últimas horas se mencionaba que posiblemente Marta Roldós sería su candidata, Martita Roldós Bucaram. ¿Esto no está confirmado aún? Existían y existen varias opciones, entre ellas Marta Roldós, pero queremos señalar que no será Marta. La noche de ayer preocupó al Ecuador un tuit que lo vamos a presentar en pantalla, lo hicimos ya al comenzar este noticiero, en el que usted denuncia que a través de una medida cautelar pactada con jueces corruptos busca que se habiliten los derechos políticos de Rafael Correa Delgado para retornar al país. ¿En qué basa usted, Fernando, esta afirmación? En información oficial de inteligencia del Estado y de la propia Fiscalía General del Estado. Es más, le invito a que lea mi tuit de esta madrugada. La señora Fiscal General del Estado me ha remitido a primeras horas de la madrugada de hoy un video que ella recibió en su cuenta de WhatsApp, un video de un grupo paramilitar en el que amenazan con asesinar a su hija y asesinarla a ella si no actúa de acuerdo a los intereses de algunos sectores que están, entiendo, este momento políticamente presionándola. Y queda en evidencia cuál sería el origen no solo de esta gravísima y brutal y terrorista amenaza en contra de la Fiscal General y de su hija, en lo cual desborda todo límite en este país, sino es parte de un complot internacional liderado por el correísmo para someter a la fiscal, destituirla de su cargo a cualquier costa e imponer la impunidad que tanto anhela el prófugo Rafael Correa. Entre ellos está la posibilidad de regresar a este país. Por esa razón se justificaría esta desesperada acción ante jueces corruptos de Chone, Quinindé y Santo Domingo, que estarían por presentar cercanos a la Revolución Ciudadana con un grupo de abogados para intentar desbloquear o liberar la prohibición de participación política o rehabilitar los derechos políticos del prófugo de la justicia, para que pueda participar o al menos hacer campaña en este proceso electoral. Esto sin duda obedece a la enorme debilidad que está enfrentando este rato el correísmo, que no tiene un candidato fuerte para enfrentarse en estas próximas elecciones y con seguridad se le viene una derrota catastrófica. ¿Una medida cautelar puede tirar abajo una sentencia, un proceso investigativo de años y en términos generales fácilmente, así como así, devolver la libertad a quien ha sido sentenciado? Es una atrocidad jurídica, sería una atrocidad jurídica. Sin embargo, ya sabemos cómo funcionan los jueces de este país. Recordemos que a Jorge Glass, un juez de Manglar Alto, le otorgó el recurso de habeas corpus, vulnerando todo el procedimiento. Pero en este caso él estaba en la cárcel, estaba preso, en alguna medida había cumplido algo de su sentencia, pero en este caso el señor Correa está prófugo, no ha cumplido un día de esa sentencia. Efectivamente, reitero, sería una atrocidad jurídica, pero el 9% de jueces de este país responden al correísmo, ya se lo ha revelado anteriormente. Todos los jueces, la gran mayoría, provienen de los bancos de elegibles y de los procesos de selección de Gustavo Yal en la época del correísmo. Así es que no tenemos por qué dudarlo a veces de que jueces corruptos pagados puedan prestarse para estas artimañas.
¿Usted tiene claro de que en un momento determinado el correísmo tiene miedo a que usted vaya a la presidencia de la República? ¿Y este se basaría en qué? ¿En su personalidad? A lo mejor el que va a perseguir a diestra y siniestra a la gente que estuvo en el gobierno anterior. Esta parte es importante que la mencione y la aclare en alguna medida. Mire, el escenario político que se viene advierte un choque entre el correísmo y el anticorreísmo. Ellos pueden asegurarse el paso a la segunda vuelta, pero también pueden asegurarse una derrota. Y el único candidato, o digamos el mejor candidato, que les puede derrotar es quien ya los derrotó. Fui yo quien derrotó a Correa, usted sabe eso. Gracias a mis investigaciones, al caso Arroz Verde en particular, él fue sentenciado, está prófugo de la justicia y no podrá volver a este país sino a cumplir una condena. Y no puede ser candidato a nada durante los próximos 25 años. Es el mayor golpe político que ha recibido un presidente de la República corrupto como él, o parecido a él, tal vez en la vida republicana. El juicio Sobornos, que fue liderado por la fiscal Diana Salazar, y por eso es tanto odio. Recuerde usted que yo publiqué la investigación Arroz Verde. La fiscal se basó en esta investigación para iniciar acción penal en contra de Correa y más de 20 procesados los capos de las empresas transnacionales y nacionales, y también sus principales líderes. Gracias a esta investigación mía es que está sentenciado Jorge Glass, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, y los principales jerarcas o ejecutivos de las compañías constructoras de este país por haber pagado sobornos para financiar las campañas electorales. Reitero, fue la mayor investigación periodística tal vez de la historia de este país. Entonces, ¿quién le puede derrotar a Correa y al correísmo? Alguien que le conoce y quien ya le derrotó. Yo ya vencí contra ellos. Y el tema precisamente de estas investigaciones, ¿usted sí toma precauciones en cuanto a su seguridad? El hecho de haber involucrado o de haberse visto involucrados tanta gente con recursos de diversa índole, ¿no hace que aquello genere temor? Ya en el pasado vimos lo que se realizó cuando era gobierno, cuando usted tuvo que refugiarse en el oriente ecuatoriano. Pero hoy sí toma precauciones en ese sentido, porque más de uno de esta gente quisiera verlo fuera, pero en otro ámbito. Bueno, sí, si usted revisa la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 2013, que mereció una medida cautelar para suspender la sentencia, en esa denuncia nosotros incorporamos elementos de convicción que alertaban sobre los intentos de afectar contra mi seguridad y mi vida por parte de Rafael Correa. Ese era el objetivo, de apresarnos a Clever Jiménez, Carlos Figueroa, quien habla, llevarnos a una cárcel y luego ya sabe lo que pasa en las cárceles. Esa era la información y consta ahí con nombres y datos específicos. Por esas razones y otras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar que no fue acatada por el gobierno de Correa y dispuso una persecución brutal. Yo tuve que enfrentar 5 años de exilio, persecución y clandestinidad. El país lo conoce. Y en esas condiciones escribí mis mejores trabajos periodísticos que han llevado a la cárcel a cerca de 48 correístas y líderes empresariales corruptos de este país. O sea, mi vida no es de ahora. Yo no estoy ahora intentando salvar al país o diciéndoles a los ecuatorianos, vean, aquí estoy. Yo no vengo de ninguna guerra por allá en ultramar, no vengo de sacar títulos por ahí rapidito para salvar a este país. Yo he estado todo el tiempo aquí combatiendo en contra de la corrupción y las dictaduras, y para que este país no vuelva a vivir lo que ya vivimos, lo que tú mismo viviste, estimado amigo, en ese gobierno. Yo no quiero que este país continúe sin secar las lágrimas de más de una década de Patricia Ochoa. Ojalá en las próximas semanas el perito Mesa reconstruya el informe donde aparecerán los nombres de los autores intelectuales de este crimen de Estado, que fue el asesinato del general Jorge Gabela. Y como se sabe, este informe que desapareció y fue adulterado el año 2013 y llegó a manos de Rafael Correa, porque eso establecía un decreto presidencial de exclusividad de manejo de esta información, como lo ha revelado el perito Mesa. Yo no quiero, y entiendo que la gran mayoría de ecuatorianos no queremos que vuelva un régimen de terror, un régimen de corrupción, de sobornos, de sobreprecios, que silenció a la prensa, que silenció a los disidentes.
Por eso estoy aquí y creo que el escenario se presenta así. Vamos a derrotar definitivamente al correísmo en las próximas elecciones y sin duda el perfil del candidato que puede hacerlo soy yo. Pero yo me refería en esta pregunta a su situación actual, a los recorridos en el país que efectúa por diferentes sectores que está efectuando. ¿Toma precauciones en cuanto a su seguridad? Porque una situación difícil también se podría presentar en la actualidad. Bueno, yo aprendí a perder el miedo, ¿sí? No voy a permitir que por el miedo me quede en casa y sea cómplice de lo que pase. Yo ya me he jugado todo por esta patria y tengo todas las de ganar. Sin embargo, hay un informe de riesgo, de altísimo riesgo, más del 95%. Creo que soy el ciudadano con mayor riesgo en este país, según inteligencia, y con base a ese informe de riesgo, la Policía Nacional me ha otorgado protección policial. A veces no sirve de mucho, pero es el Estado el que me está garantizando mi seguridad en estos días y en esta campaña, por lo cual debo agradecer al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional por la seguridad. Pero ya sabe lo que pasa. Ahorita mismo esta amenaza gravísima en contra de la fiscal Diana Salazar no puede quedar así en la impunidad. Es mi trabajo y estoy recorriendo el país y el país puede advertir la enorme simpatía que genera no Villavicencio, sino los postulados de esta campaña. Lo que acaba de pasar y lo que acaba de vivir el país en la Asamblea Nacional es una muestra contundente de quienes no deben volver al poder. ¿Qué hemos sacado, digo yo? Si gracias, yo he sido el único legislador, casi el único legislador que impulsó la muerte cruzada. Ninguno quería irse, incluso los asambleístas del gobierno no querían irse. Hasta las últimas horas de la noche ellos buscaban incansablemente la posibilidad de quedarse consiguiendo 52 votos, pero finalmente el presidente Lasso entendió que la conspiración iba a continuar y a más alto nivel y optó por la muerte cruzada. Y yo soy uno de los millones de ecuatorianos que se siente feliz por esta decisión del presidente Guillermo Lasso, pero vea el desafío del correísmo y el Partido Social Cristiano. Piensan volver con los mismos cuadros descalificados, asambleístas, exasambleístas, como violadores, glosados, personas con informes con responsabilidad penal. 17 asambleístas, la mayor parte del correísmo, tienen informes con responsabilidad penal, entre ellos Luisa González, por los aviones, por los vuelos de los aviones presidenciales. Tiene una glosa de $1 millón. Gabriela Molina, que fue parte de mi comisión de fiscalización, tiene una glosa de casi $1 millón confirmada. Roberto Cuero tiene otra glosa. Es decir, 16 asambleístas glosados, 17 con informes con responsabilidad penal y con procesos penales en fiscalía. Al menos 3 asambleístas que no pagaban a tiempo y no pagaban pensiones alimenticias de sus hijos. Mira el caso de Ronnie Aliaga. Este señor no pagó $16,000 de pensiones a su hijo. Cuando yo le denuncié esto al 5º mes en la asamblea, fue a pagar esta altísima suma. ¿Qué padre tan cariñoso ganando $4,700 y no tenía $200, creo que era la pensión alimenticia de su hijo? Bruno Segovia, ¿sí? El señor Segovia no pagaba la pensión de su hijo, porque el escándalo que se le hizo en la asamblea fue a pagar la pensión de su hijo. Entonces, ¿ese tipo de asambleístas pueden volver? ¿Merecen volver a la asamblea, ecuatorianos, amigos lojanos? Yo creo que no. Por esto es una provocación lo que acaban de hacer el correísmo y el Partido Social Cristiano, de decir que van a incorporar nuevamente en las listas de candidatos a esta gente despreciable. ¿Por qué tarda a su criterio el correísmo en lanzar a su candidato? El cristianismo lo ha hecho, Suma Avanza también lo han realizado ya, Gente Buena Construye lo ha efectuado. ¿Por qué tardaría tanto? Porque saben que van a ser derrotados, incluso tienen temor a no pasar a segunda vuelta. Por esa razón, y los cuadros viejos y las desconfianzas que tiene Correa, mire Correa lo que hace, ubica a una persona de altísima confianza como precandidata a binomio presidencial o incluso presidencial, me refiero a Luisa González. Usted debe saber cuál es la relación de Luisa González, o cuál fue la relación de Luisa González con el prófugo Rafael Correa. De la información que usted tiene, ¿es verdad que la señora tiene un hijo del expresidente Rafael Correa? Bueno, ese es el comentario que se ha hecho, pero ella fue la asistente particular de él.
tiene una cercanía total con el expresidente Correa, y Correa tiene dudas hasta de su sombra. De lo que se sabe, no tiene mucha confianza en Carlos Rabascal, menos aún en Andrés Arauz, que tampoco tiene mucha confianza al interior de la propia Revolución Ciudadana. El antecedente del señor Lenín Moreno ha de pesar en aquello, supongo. Sin duda, él ya sabe lo que le pasó con Moreno y las cosas pueden cambiar en este país. Esa es una gran debilidad que estaría generando esta tardanza para el correísmo lanzar candidatos, e incluso lo que acabamos de denunciar, el interés de Correa directamente de ser parte de la campaña. En temas, a veces quizá ya un poco más de fondo, se dice que el Ecuador está escogiendo de una canasta de frutas en descomposición a la que va a lucir o luce menos putrefacta. ¿Qué le diría a quienes tienen ese tipo de opinión? Sí, tienen razón. Miren, no sé si se han dado cuenta, hay una fotografía del diario de la revista Vistazo, la última, la reciente, en portada. Y usted puede notar ahí la diferencia entre los candidatos. Nos enfrentamos sin duda a las 4 chequeras más grandes del Ecuador y tal vez de América Latina. Al zar de la fibra óptica, el señor Jean Topic, que construyó una mega fortuna sobre la base de dinero mal habido de los sobornos de Odebrecht. Esa investigación la hice yo. Yo no tendría por qué hablar del señor. Hablo porque yo hice esta investigación en el año 2015. Lean Plan B. Ahí está mi investigación donde revelo las transferencias de las cuentas de Odebrecht a Glory International, esta empresa domiciliada en las Islas Marshall, y luego las transferencias de 13.5 millones de dólares de la cuenta de Glory International a la cuenta particular de Jean Topic en el Merrill Lynch de Nueva York. Con este dinero, estimados amigos, la familia Topic y Telconet construyeron el cable submarino, que es un recurso estratégico del país. Yo no sé cómo el Estado ecuatoriano, en el gobierno de Glass, le otorgó una licencia para que la empresa construya un cable submarino cuando este es un recurso estratégico que debe estar en manos del Estado ecuatoriano. Este tema yo lo estoy investigando. Y resulta que 8 años después, cuando ya hicieron la plata y tenían funcionando el cable, gracias al escándalo Lavallato y a la acción penal liderada por la fiscal Diana Salazar con base a mis investigaciones, viene el señor Topic y dice: oiga, estos 13.5 millones han estado en la cuentita de mi hijo, vengo a devolver. No sé si ha devuelto, también estamos solicitando esa información a la Fiscalía General del Estado. Este es el candidato que viene a enfrentarse en estas elecciones, ha agarrado un fusil sin alimentadora, todo un profesional, él sin casco, dice que ha peleado en Siria, que ha peleado en África, etcétera, etcétera. Yo no sé si ha peleado o no, pero ha confirmado que es un mercenario. Este señor tiene contratos millonarios en el aeropuerto de Manta, yo mismo he publicado, donde él elabora, él, como contratista, los términos de referencia. Y ustedes saben, amigos, que los términos de referencia lo hace la entidad contratante, en este caso el municipio de Manta. Pero no, él hizo los términos de referencia, así como digo yo en mi tweet, hasta un mudo puede ganar un concurso de oratoria. Y los contratos que tiene el municipio de Guayaquil. ¿Qué es lo que busca el señor Topic? Tomar el control de todas las telecomunicaciones en el país. Pero están arruinando a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para que todos los contratos, todo el acceso a Internet sea a través de la compañía NetLife, que dominan ellos. El señor Jean Topic fue accionista mayoritario de Telconet hasta 3 días antes de haber proclamado su candidatura. Entonces, nos enfrentamos al zar de la fibra óptica. Nos enfrentamos al zar del banano, al señor Daniel Noboa. ¿Quién no conoce en este país lo que ha hecho el señor Noboa? Padre y Noboa hijo. Noboa padre también sale como candidato, luego al parecer se dan cuenta de que ni siquiera conversan en familia, porque tienen padre e hijo en partidos diferentes. ¿Cuál es el partido por el que va a correr el señor Daniel Noboa? Es el partido Alianza País. ¿Quién dirige Alianza País el día de hoy? Patricio Barriga, fue compañero mío en la Facultad de Comunicación Social, que es el asesor de comunicación de la Revolución Ciudadana. O sea, el asesor de comunicación de la Revolución Ciudadana le transfiere el partido, le presta el partido Alianza País al señor Daniel Noboa, un zar del banano, para que sea candidato. Y el otro, el señor Otto Sonnenhorder, sabemos a qué familia pertenece,
Y la otra gran chequera, sin duda, es del zar de los sobornos de Rafael Correa al candidato que ponga. Estas son las grandes chequeras a las que nos vamos a enfrentar. ¿Y quiénes están al otro lado? Un periodista de investigación que 20 años ha peleado en este país, que ha hecho aportes importantísimos durante toda mi carrera de periodista, y que en la Asamblea Nacional me tocó realmente moverme como gato panza arriba en medio de una jauría de hienas. Prácticamente me tocó pelear solo y lideré un gran trabajo de fiscalización. Estimados amigos, yo levanté 24 expedientes que están en fiscalía. La mayor trama de corrupción de este país, que es el caso Petrochina. Facilité información a los Estados Unidos, donde hay 7 procesados y encarcelados por la justicia americana en esta trama de corrupción, donde se pagó $70 millones en sobornos a las autoridades de Correa de Petroecuador para llevarse los contratos con China. Lo de Coca-Cola Sinclair, el gobierno de Lazo quería recibir una central con 17.500 fallas. Yo me paré firme y dije no, y saqué un informe muy importante. No olvidemos el informe sobre la trama de corrupción de Fondo Global de Construcciones, en el caso del sistema Sucre, que facilité información a los Estados Unidos. Por esa razón acaban de apresar a Álvaro Pulido, este narcotraficante venezolano, y está preso Alex Saab Morán. Puedo contarle 24 grandes casos de investigación, 15 juicios políticos que lideré desde la Comisión de Fiscalización, y muchos sin precedentes en los últimos 20 años del Parlamento ecuatoriano. Nadie discute el tema que usted sabe investigar, denunciar, incluso ha logrado sentencias y llevado a la cárcel a mucha gente. Pero es diferente el manejo del Estado, el manejo de la cosa pública, de la administración pública, y ahí vienen los cuestionamientos hacia su candidatura, que no sería capaz de este manejo adecuado del Estado. ¿Qué les diría como respuesta? Yo conozco muy bien el Estado, conozco las mafias que no permiten el desarrollo, que han tomado control de los principales negocios como el petróleo, telecomunicaciones, el sector eléctrico, la seguridad social. Pero ¿cómo desmantelarlos? Todo el mapa del Estado. Y por supuesto, es que ahí está el principal problema. Tenemos más de un 20% del presupuesto del Estado que se desvía en corrupción. Usted puede tener, y ha tenido este país, los mejores cuadros, ilustradísimos, ¿sí?, forrados de títulos. Yamil Mawad, por ejemplo, ¿sí? Ahora viene Otto Sonnenholder con no sé cuántos títulos. Rafael Correa, ¿sí?, en Illinois, en Lovaina, forrado de títulos, un rosario de títulos. Y podemos seguir hablando. Es decir, el país no necesita gobiernos forrados de títulos, presidentes con PhDs. El país necesita gente honrada, profesional, pero honrada, y gente valiente. El Ecuador requiere un gobierno valiente, no un gobierno violento, como digo. Yo conozco exactamente lo que hay que hacer, ¿sí?, y gobernaré con los mejores profesionales de este país. En el tema, por ejemplo, del partido político que lo auspicia, en este caso el movimiento político, usted lanza una candidatura y luego busca quien lo auspicie. ¿Eso también no es censurable en base a las críticas que usted ha realizado a otros movimientos y a otros candidatos como el señor Topic? Buscar la candidatura, luego buscar el vehículo que lo lleve hacia la presidencia, un supuesto que los ecuatorianos voten por usted. Yo tengo un movimiento político que es gente buena. Está en proceso de legalización en el Consejo Nacional Electoral. No teníamos la certeza de que el gobierno del presidente Lazo se iba a arriesgar por la muerte cruzada. Estamos trabajando para el 2025. En estas condiciones específicas no nos ha quedado otra que hacer una alianza, ¿sí? Así es que son las condiciones de esta coyuntura las que han forzado esta alianza. Además, es con un partido con el que de alguna manera coincidimos en temas ideológicos esenciales como la lucha contra la corrupción. Es un partido que no ha estado contaminado en la Asamblea Nacional, me refiero a construir, y también obviamente tenemos diferencias, pero basamos este acuerdo en las importantes coincidencias que tenemos. Un comentario breve. Voy a proyectar en pantalla algo que se está expuesto en la plaza de Oslo, en Noruega, y que en inglés está aquello y dice: tiranos que cayeron del poder en los últimos 15 años. Y como un gran título, tiranos derribados. Y en aquel están evidentemente tiranos que en el mundo han generado muchísimo daño.
está como Omar al-Bashir de Sudán, de Bielorrusia, Rusia, y Rafael Correa de Ecuador. ¿Qué comentario le merece esto? Bueno, que Europa está cambiando, está entendiendo. Recuerde usted que Correa y el correísmo lograron confundir al mundo europeo, presentándose como supuestos salvadores y revolucionarios izquierdistas acá en este país. Ahora, en la cuna de la cultura política, que es Oslo, se exhibe este mural, ¿sí?, este gran banner, donde aparece en el top de los tiranos Rafael Correa, y sin duda esta visualización y esta caracterización de Correa como un tirano derrocado se basa en mi investigación Arroz Verde, casos sobornos, que acabó en un juicio con una sentencia y su fuga de aquí del Ecuador. En temas de la región y de Loja que son interesantes, el gobierno del presidente Lasso tiene prácticamente cero de inversión en obra pública en el sur y casi en todo el país, pero en el sur y particularmente en Loja eso ha ocurrido, casi una ausencia de obras total. ¿Qué piensa sobre aquello, el manejo, la distribución de los presupuestos del Estado, esa inequidad que existe entre los polos de desarrollo y el resto de ciudades pequeñas? Son 2, 3 polos de desarrollo y 20 ciudades o provincias pequeñas. Mire, usted me da la oportunidad de anunciar al país la presentación y el padrinazgo de un gran proyecto que se denomina Poder Local, trabajado por la inteligencia académica de los manavitas, y justamente tiene que venir desde Manabí esta inspiración Poder Local, que plantea la transferencia de todos los dominios y competencias del gobierno central a los gobiernos locales. No solo las competencias, sino la distribución inmediata del presupuesto general del Estado hacia estos gobiernos locales. Es decir, en alguna medida existe en el país esa transferencia, pero no llegan los suficientes recursos. Esto hoy funciona así. Es el Ministerio de Finanzas el que decide, ¿sí?, el momento en el que tiene el dinero para pasar al gobierno local. En este formato de este proyecto de ley que vamos a introducir, será el primero, automáticamente los impuestos que pagan los lojanos, automáticamente con una fórmula que incorpora el monto de los impuestos, la población y los proyectos que tienen agendados en los próximos 5 años, automáticamente distribuye, ¿sí?, esta fórmula, los recursos de forma inmediata. Es decir, no requiere que el ministro de Finanzas esté ordenando el pago y la transferencia de recursos al gobierno local ABC. Eso es muy importante. En cuanto a las competencias, mire, en Manabí, y entiendo que pasa lo propio en la mayor parte de provincias, el aeropuerto de Manabí y el aeropuerto de Manta está operado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. El sistema eléctrico de Manabí, CENEL, es administrado desde Guayas. Es decir, ¿cómo, casi digo una palabrota, cómo una provincia tan importante y grande como Manabí puede desarrollarse? Y en el caso de Loja es idéntico. Entonces, este proyecto de ley, que es inédito en la historia del Ecuador, le va a permitir a todo el país, a todas las ciudades y a todas las provincias, mayor equidad y una participación y casi una autonomía en el manejo y la definición de proyectos y en la ejecución de proyectos con una transferencia directa de los recursos del gobierno central. Entonces, mire, aquí no se trata de venir a hacerse los salvadores, sino de construir proyectos de ley. ¿Qué es lo importante? Que tengamos en la Asamblea un bloque poderoso de legisladores y no los que han bloqueado todo el tiempo, porque si vuelve el correísmo y el Partido Social Cristiano, que son la industria del bloqueo, este gran proyecto de ley no va a ver la luz. En los temas vinculados, por ejemplo, a la cultura, ¿qué piensa usted de aquello? Aún se dice, y de hecho existe y se mantiene ya en temas de fondo en colegios del país, esos textos que en 2007, 2008 fueron creados y que se atribuían al gobierno de Correa. La cubanización en las universidades con catedráticos cubanos, venezolanos y todo este tema. Y las casas de la cultura no siempre manejadas por los mejores, sino quienes están afectos a determinada ideología, muchas veces marxista. ¿Qué piensa del tema cultural, Fernando? Entender eso, el dominio, el privilegio por la ciencia, por la tecnología, por las culturas,
Y el tema ideológico tiene que estar ausente. Nosotros, a lo mejor usted y yo hemos vivido universidades marcadas por el peso de la ideología, donde se confunde la ciencia, el conocimiento, el aprendizaje y se mixtura con la presión ideológica y política. Y eso es lo que hizo el correísmo, una revisión de lo que vivimos en las universidades con el Movimiento Popular Democrático y el Partido Comunista. Siempre se pretendió desde la izquierda, y yo provengo desde allá, de esa izquierda estalinista, imponer un modelo dogmático a la fuerza. La letra con sangre entra. Y yo creo que avanzamos a un mundo de libertades. Cada vez más la sociedad avanza a un concepto distinto y libre. Entonces eso tiene que ser depurado absolutamente. No podemos permitir que ninguna ideología, ni de derecha ni de izquierda, sea parte de los procesos de aprendizaje, de las mallas curriculares de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Esa es una aberración lo que hizo el correísmo, y usted lo sabe, y una gran parte del Ecuador lo sabe y condena, ¿sí? Presentarse ellos como los salvadores, presentar al Che Guevara como un ícono, que está bien que lo crean, y yo soy libre. Quien quiera puede creer que Che Guevara fue un líder salvador. Es más, yo mismo creía, y creo que tenía cosas buenas, pero no puede ser eso parte de un manual de enseñanza y de aprendizaje de nuestros niños. Y los temas relacionados a la región también le consultamos. ¿Cuándo visita el sur del Ecuador? ¿Cuándo visita Loja, sus cantones, sus provincias? Bueno, ¿usted ha visitado habitualmente esta provincia? He ido unas 3 veces antes, y apenas se formalice la inscripción de las candidaturas, está previsto viajar a Loja. Sin duda, Loja es una de las provincias donde tengo mayor aceptación, ustedes se habrán dado cuenta. Ganó en la candidatura asambleísta nacional en esta provincia. Le debe gratitud en caso de llegar a la presidencia, señor Villavicencio. Claro, mi caso es bastante especial. Yo encabecé la lista nacional de asambleístas, mi candidato a la presidencia era César Montúfar. Yo obtuve casi 400,000 votos a nivel nacional, y él obtuvo 57,000 votos por la presidencia. Y fue justamente la provincia de Loja la que más votos me dio porcentualmente hablando. Y quizá la que lo llevó a la Asamblea Nacional, por la diferencia estrecha que hubo de votos para quedarse fuera de ella. Sin duda, por eso mi enorme gratitud con los lojanos. En lo que tiene que ver a las candidaturas en Loja, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo han venido trabajando? ¿Cuándo se va a conocer? ¿Cómo se van a ejecutar los nombres? Hay varios candidatos, varias personas, no solamente en lo político, que están tras ir a la lista de asambleístas por Gente Buena y Construye. No estoy yo a cargo del tema, pero entiendo que entre mañana y pasado se cerrarán las listas ya de todas las provincias. El esfuerzo general es de que vayan los mejores hombres y mujeres de este país encabezando las listas. He dispuesto y hemos dispuesto que se haga un registro absolutamente meticuloso de los antecedentes de todos los candidatos. No vamos a poner a violadores, gente que tenga glosas, gente que no pague las pensiones alimenticias de sus hijos, y estamos buscando profesionales de valía. Es decir, queremos darle un giro a la Asamblea Nacional para que los ecuatorianos no tengan excusa de no encontrar buenos candidatos en las papeletas. Y esto lo estamos haciendo en Loja. A lo mejor siempre se escape alguien, ¿no? Siempre pasa. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo no estoy directamente, pero el día de hoy me encargaré de hacer un registro rápido, una revisión rápida. El mensaje final para los lojanos, provincia de la que usted tiene incluso ancestros familiares, usted y su señora esposa. Bueno, sí, decirles que yo estoy aquí no porque Villavicencio haya querido, sino porque la historia y el destino me ha puesto aquí. Para mí es el más importante desafío de mi vida, una responsabilidad enorme. No pretendo decirles a los ecuatorianos y a los lojanos, yo les ofrezco esto. Yo no les ofrezco nada. Yo les ofrezco sumarme a sus causas de lucha, porque un presidente y un líder honesto tiene que hacer eso. En este país nos han ofrecido todo y no nos han cumplido nada. Enfrentar con valentía, con dignidad los retos, de devolverle a este país la seguridad, sin rambos de PlayStation, con unas fuerzas armadas
valientes, bien equipadas y depuradas, con una policía equipada, valiente, enfrentar principalmente a la mayor mafia de este país, que es la mafia política. Muchos hablan de Bukele, de Bukele, de Bukele. Bukele lo que ha hecho, y merece el respaldo, es someter a las pandillas de abajo, a los maras, a los tiguerones de aquí. Pero hay que cortar la cabeza a la serpiente, no la cola, porque la cola se reproduce. Eso no pasa en El Salvador. Eso va a pasar aquí con mi gobierno. Vamos a cortar la cabeza a la serpiente. Y la cabeza es la mafia política financiada por el narcotráfico, por los carteles mexicanos y albaneses. Y eso es lo que ningún candidato se atreverá a decir. Solo yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Hay que aniquilar a esa mafia política. Varios alcaldes y prefectos fueron elegidos en el último proceso electoral financiados por el narcotráfico. Vivimos un narcoestado. De ahí, estimado Ramiro, se deriva lo demás. La cartilla o la tabla de consumo de drogas que mi gobierno va a ser suspendida, y a cambio de esta cartilla de consumo de drogas se va a establecer un registro, ¿sí?, de pacientes, de consumidores, que serán tratados como parte de una política pública de salud y no como un régimen de persecución a los consumidores. Esa tabla de consumo de drogas es parte de la causa de los problemas. Atacar, como he señalado en mi programa de gobierno que se llama Plan Nacional Antiterrorismo, crear una unidad especial de la policía, y hemos hablado con la policía, para enfrentar el sicariato directamente y las vacunas o los vacunadores que están generando terror en este país. El tratamiento esencial, con un acuerdo mucho más profundo con Estados Unidos, con la DEA y con Europol, la Policía Europea, para enfrentar de forma valiente el narcotráfico. Esa es la carta principal. Reitero, aquí no necesitamos mercenarios de PlayStation, ni gente que venga ahora a hacerse la salvadora. La gente sabe quiénes han peleado por este país, quiénes han dado su vida por este país, y eso lo va a recordar el día de las votaciones. Y el tema del control electoral, ¿cómo lo va a realizar? Los ecuatorianos pueden estar votando mayoritariamente por el candidato de su preferencia, pero las dudas de los ecuatorianos también que están centradas en qué haga el CNE y cómo se va a lograr un control. Confianza en esa institución no existe. Tenemos que garantizar la confianza en el electorado, de que haya un importantísimo número de votos, y confianza en las Fuerzas Armadas, de que ayuden en el control electoral. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado en esta entrevista. Esperamos que en los próximos días, después y cuando se acerque ya el día decisivo de las elecciones, pueda también estar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Vamos a continuar con el noticiero Mundo Visión. Hacemos una pausa. Retornamos de inmediato con más.